Te estás escuchando, querida Olimpia. Te estás escuchando. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. A nombre de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, les doy la más cordial bienvenida a este foro virtual Nuevas Realidades y Reformas Legislativas para una vida libre de violencias, que realizaremos en el marco conmemorativo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres y las Niñas. Muchas gracias y bienvenidas a todas las senadoras que nos acompañan, integrantes de la comisión, a la senadora Nadia Navarro, a la senadora Kenia López Rabadán, a la directora de la Unidad Técnica de Género de la Cámara de Senadores, a la maestra Zulma Campos, a la comisionada nacional Fabiola Alanís Sámano, y por supuesto a nuestras ponentes, muchísimas gracias. Gracias a, no tengo la oportunidad de ver a todas las personas que están en este momento aquí en pantalla, pero les agradezco muchísimo su presencia. Quienes integramos esta comisión, quisimos a través de este foro compartir con todas y todos ustedes parte del trabajo legislativo que hemos realizado a estos 2 años a favor del derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencias. Por eso ha sido un trabajo arduo y apasionante, porque es complicado analizar, pensar, discutir entre las distintas fuerzas parlamentarias para llegar a acuerdos en reformas que son fundamentales para todas nosotras. Debo decir con muchísimo gusto, queridas compañeras y compañeros y asistentes a este foro, que todas las reformas de las que hablaremos el día de hoy han sido aprobadas por unanimidad. Es decir, que las senadoras y senadores integrantes de la 64ª legislatura tenemos claro que es un objetivo fundamental de nuestro quehacer legislativo, ampliar y mejorar el marco legal que garantiza los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Y de manera muy especial debemos afianzar la garantía de su derecho a una vida libre de violencias en todos los espacios y ámbitos, tanto de la vida pública como de la vida privada. Por otro lado, comparto con ustedes que todas nuestras especialistas invitadas han sido fundamentales para el logro de estas reformas. Sin Tere, sin Olimpia, sin Carla, sin Leti y sin muchas otras, no habría sido posible avanzar en la igualdad sustantiva, en la igualdad no solamente en las leyes, sino todas las oportunidades y las condiciones y las situaciones que estamos modificando con estos nuevos ordenamientos. El trabajo realizado con las mujeres de las organizaciones de la sociedad civil ha sido fundamental para incorporar en las leyes la realidad de las mujeres y las niñas, para no legislar en el vacío ni para sujetas o sujetos neutros. Necesitamos legislar para garantizar, para ampliar los derechos, y ello solo es posible conociendo las exigencias, las necesidades y las realidades de las mujeres y las niñas. En estos 2 años legislamos en materia de paridad, de violencia política contra las mujeres en razón de género, y para ello el acompañamiento de mujeres en plural, hoy representadas por la maestra Tere Evia, fue trascendente. De ellas retomamos sus investigaciones, sus diagnósticos, sus teorías, y aprendimos las categorías básicas que debíamos plasmar en la ley. Construimos un nuevo delito a partir de las experiencias de todas ellas en casos terribles de violencias contra las mujeres en el ámbito político electoral. Muchas gracias a todas y cada una de las compañeras de Mujeres en Plural. Realizamos también una reforma integral en materia de órdenes de protección.
En este caso, la experiencia de la maestra Carla Michelle Salas y del maestro David Peña nos permitieron realizar un conjunto de reformas, entre otras, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, fundamentales para garantizar la protección de las mujeres y las niñas víctimas de violencia. Hace 16 años, cuando creamos esta ley, introdujimos en ella de manera novedosa las medidas y órdenes de protección, pero era urgente actualizarlas a la realidad tanto de las mujeres como de las autoridades obligadas a su emisión, seguimiento y evaluación. Fue un trabajo magnífico y les agradecemos muchísimo a ambos por ello. Nuestras reformas más jóvenes son las que recién realizamos en materia de violencia digital y violencia mediática, y tenemos el gusto de contar con Olimpia Coral Melo, impulsora de la llamada Ley Olimpia, en muchos estados de la República y que colaboró de manera cercana en la elaboración de nuestras reformas. Con Olimpia hemos aprendido mucho sobre esta violencia digital, pero sobre todo hemos aprendido cómo el insistencialismo de la militancia joven, feminista y de relevos hace realidad los sueños. Hoy contamos con una reforma federal en la materia y nos da mucho gusto que la propia Olimpia haya declarado que estas sí son la verdadera Ley Olimpia. Gracias, muchas gracias, Olimpia, y a todas las compañeras de la colectiva Frente Nacional por la Sororidad. Y bueno, pues, ¿qué decir de mi gran doctora, amiga, la doctora Leticia Bonifaz, que parece ser que ya entra en unos minutos? Nuestra flamante integrante, recién nombrada integrante del Comité de Expertas de la CEDAW, es una compañera fundamental en nuestras tareas legislativas. Hoy nos hace el honor de acompañarnos para tratar un tema fundamental: cómo armonizar estos avances legislativos realizados a nivel federal en las entidades federativas y hacerlo apegadas a los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias, Leti, tus aportes siempre han sido históricos y significativos. Y por último, agradecemos, por supuesto, a las redes del Senado que transmiten en directo este evento. Y si alguno de ustedes quiere realizar una pregunta, les pedimos lo hagan en los chats de las transmisiones y con gusto se las haremos llegar a nuestras invitadas. Sin más, voy a ceder la palabra para que brevemente la maestra Zulma Campos nos presente. Ya no va a presentar a la primera invitada. Ya no. Entonces, voy a presentar a nuestra primera panelista, la maestra Tere Evia Rocha. Es licenciada en Pedagogía por la UNAM, maestra en Estudios de Género por la Universidad de Essex, en Inglaterra. Ha participado como instructora en diversos cursos y diplomados sobre teoría de género, liderazgo, participación política de las mujeres, asuntos electorales y sistemas de cuotas. Ha sido asesora para Naciones Unidas, para el Instituto Nacional Demócrata en Honduras, El Salvador, Haití y Argentina. Es integrante de la Red de Mujeres en Plural y fundadora de la Asociación 12624. Muchísimas gracias, maestra Tere. Tienes el uso de la palabra. Estamos hablando de que tendrán una intervención de 15 minutos, por lo que estamos atentas a ustedes. Les pedimos a todas las personas que nos escuchan que suspendan sus micrófonos, por favor, para que no tengamos interferencia. Bienvenida, querida Tere Evia. Muchas gracias, senadora Malú. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la Comisión para la Igualdad de Género del Senado. Gracias a quienes están esta mañana con nosotras escuchando este panel. Yo me siento de veras muy honrada de participar con ustedes esta mañana y con sentimientos encontrados, porque por un lado, esta charla está en el marco del 25 de noviembre, que es el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y eso nos enluta, nos entristece, nos preocupa. Pero por otro lado, tenemos muy buenas cuentas que dar y eso a mí me alegra mucho. Yo me siento muy orgullosa en este momento de ser mexicana, justamente porque nuestro país, al menos en lo que yo voy a plantearles esta mañana, que tiene que ver con la reforma constitucional de paridad y las reformas legales
para regular la violencia política contra las mujeres en razón de género, pues México es punta de lanza. El 25 estuve yo en un evento que organizó la Fundación Kofi Annan y la representante de ONU Mujeres a nivel internacional decía que al ritmo que van las cosas, la representación política de las mujeres sería paritaria hasta el año 2063. Y a mí se me llenó la boca de contento cuando pensé que México lo había logrado ya desde las elecciones de 2018. Y también en ese mismo evento organizaron una encuesta para las personas que estaban participando en donde les preguntaban cuáles serían las mejores estrategias para enfrentar el fenómeno de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y el público concluyó que el primer paso tenía que ser legislar al respecto. Y ahí también me llené de orgullo de pensar que en nuestro país, desde el 13 de abril de este año, tenemos ya una formidable reforma a 8 leyes que en un momento más les voy a presentar. Por supuesto que se han dado pasos fundamentales. El Senado de la República, a través de la Comisión para la Igualdad y la Cámara de Diputados, también desde su Comisión de Igualdad de Género, han estado a la altura de las necesidades de las mujeres en estas materias. Yo creo que con enorme altura de miras, las legisladoras, nuestras senadoras, nuestras diputadas, lograron trascender diferencias, fortalecer alianzas que permitieron pues justamente lograr lo que se ha logrado. Malú puede estar súper orgullosa y estoy segura de que lo está, de lo logrado en estos 2 últimos años que han sido increíblemente productivos. Durante mucho tiempo aguardamos y luchamos por una serie de reformas que finalmente se materializaron el año pasado y este. Y también las instituciones electorales, y ahí podemos sentirnos tranquilas, cobijadas, han respondido pues como se esperaba de ellas en esta materia. Ayer vimos una reunión muy importante del Consejo General del INE, en donde los posicionamientos de cara a una denuncia de violencia política contra una legisladora fueron realmente estimulantes, pues entender que ya ellos y ellas lo tienen muy claro con respecto a la protección de las mujeres en esta materia. Voy a iniciar con una presentación porque si para nuestro país el reto gigantesco es pues hacer realidad en la práctica todas estos grandes avances legislativos, el mío esta mañana es abordar en menos de 15 minutos todo lo que se ha trabajado en los últimos años y particularmente en los últimos 2 años. Entonces, bueno, aquí está, voy a tener que hacerlo muy rápido. Voy a hablar sobre la reforma constitucional de paridad en todo del 6 de junio de 2019 y de las reformas legales contra la violencia. Me hubiera encantado tener más tiempo para narrar el proceso que dio lugar a esta reforma, que fue realmente retador, entusiasmante, emocionante, pero voy a tener que irme más pronto para poder abarcar todos los contenidos. Y bueno, pues decirles esto es el final de la historia, empiezo por el final y luego me voy un poco más atrás. Este 6 de junio de 2019, que es ya una fecha memorable para nuestro país, en la que se publicó en el Diario Oficial de la Federación este cambio a 9 artículos de nuestra Constitución Política, en donde se plasmó la paridad en todo. Tenemos una imagen en el Senado en el momento en que ya se había consumado esta aprobación por unanimidad de la reforma a estas 9 leyes en la Constitución. Y voy a recorrer muy rápidamente cuáles fueron esos artículos que se reformaron y en qué sentido. En primer término tenemos el artículo 2, que nos dice que nos plantea la obligación
de elegir en los municipios con población indígena a representantes ante los ayuntamientos observando el principio de paridad de género. Esto contribuye a empezar a saldar una deuda enorme que tenemos en este país con nuestros pueblos y comunidades indígenas y también con el pueblo afromexicano. Ese artículo 2 al final no se reformó en 2019, pero también tenemos ya que la Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas en el mismo sentido que a los pueblos y comunidades indígenas. El artículo 4, que antes decía que el varón y la mujer son iguales ante la ley, quedó en términos de que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. El artículo 35, que en un principio a lo mejor no se entendió tanto su trascendencia, nos dice que son derechos de la ciudadanía el poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular. Este artículo 35, ahora que se ha estado discutiendo el tema de si las gubernaturas deben estar incluidas o no en este mandato de paridad, fue uno de los más importantes a la hora de argumentar y de plantear elementos jurídicos, porque aquí dice para todos los cargos de elección popular. El artículo 41, que fue el que más cambios sufrió, nos habla de esta paridad de género en las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y de sus equivalentes en las entidades federativas. También nos mandata esa misma paridad en la integración de los organismos autónomos, y esto en la federación y también en las entidades federativas. El mismo artículo 41 refiere que los partidos políticos, al ser entidades de interés público, en la postulación de sus candidaturas deberán observar el principio de paridad de género. Y aquí es donde se robustece de una manera muy, muy importante la reforma constitucional también del 2014, que quedó constreñida únicamente a la paridad legislativa, a la paridad electoral y además únicamente a los cargos de diputaciones. En este caso, ya nuestra paridad abarca también al ámbito ejecutivo, al poder ejecutivo y al poder judicial. El artículo 53 nos dice que para la elección de los 200 diputados y diputadas de representación proporcional, además de integrarse bajo el principio de paridad, deberán encabezarse alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. Esto es que si en esta ocasión encabezó la lista un hombre, la siguiente tendrá que hacerlo una mujer y viceversa. El artículo 56, que refiere a las senadurías de representación proporcional, nos señala el mismo mandato de que sean paritarias y se encabecen alternadamente entre hombres y mujeres. Y nada más comentar, riéndome un momentito para atrás, que estas 200 diputaciones de representación proporcional, como son 5 listas, se establece que no más de 3 se encabecen por personas del mismo sexo, para que pueda haber un equilibrio entre el encabezamiento por parte de mujeres y de hombres. El artículo 94 se reformó en el sentido de afirmar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 11 integrantes, ministros y ministras, ese y ministras que parece tan inofensivo y que tanto se critica porque no se entiende el lenguaje incluyente, pues sí que tiene un impacto muy importante cuando se nombra a las mujeres. Y nos dice también el artículo que la ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales observando el principio de paridad de género. Esto nos pone en la ruta de encontrar la paridad en el Poder Judicial. No logramos que quedara la obligación de que se postulara desde el Senado a ministros y ministras paritariamente,
pero el hecho de que esté enunciado en estos términos compromete al Senado de la República a considerar la postulación de mujeres al frente de la Suprema Corte. Y finalmente el artículo 115, que ese fue uno complicado de que se aprobara, pero finalmente se logró, que amplía a todos los órdenes de gobierno el mandato de paridad. Los municipios deben también en las candidaturas postularse de manera paritaria a hombres y a mujeres, y esto debe hacerse de manera vertical, o sea, alternada el nombramiento en las planillas de las candidaturas, pero también de manera horizontal, lo que significa que la mitad de los municipios de una entidad deben tener como cabeza en la planilla, en las candidaturas, a mujeres y en la otra mitad a hombres. Y ahora muy rápidamente, ya se me está acabando el tiempo, pasamos a las reformas legales para la violencia política contra las mujeres. Aquí, después de 8 años de lucha y más de 40 iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión por ambas cámaras, finalmente el 13 de abril se publicó en el Diario Oficial la reforma a estas 8 leyes. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, importantísimo, la Ley General en materia de delitos electorales. Esta ley no venía cuando en la minuta que la Cámara de Diputados, que fue la Cámara de Origen, la envió al Senado. Pero en el Senado, y gracias al esfuerzo de la senadora Malú Micher, se consiguió la aprobación por parte de todos los y las senadoras de que pudiera tipificarse como un delito autónomo la violencia política contra las mujeres en razón de género. También se reformaron la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Voy a ver hasta dónde llego. Rápidamente quería mencionarles los principales elementos que se modificaron en cada una de estas 8 leyes. En la Ley General de Acceso se plasma la definición y una conceptualización amplia de este fenómeno de la violencia que nos permite discernir si en determinados casos estamos o no frente a un acto de violencia política en razón de género. También ahí quedó un catálogo de 22 conductas, un catálogo amplio fundamentado en la realidad, en casos concretos de mujeres que han sido violentadas, para que sea más fácil entender, para que las mujeres identifiquen en ese listado si están siendo o no violentadas. Se faculta a los órganos electorales para solicitar medidas de protección y se integra el INE al Sistema Nacional contra la Violencia. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que fue la que más cambios sufrió, retoma la definición y el concepto, incorpora como nuevo requisito de elegibilidad el no haber cometido violencia política contra las mujeres y por lo tanto haber perdido el requisito de tener un modo honesto de vivir. Después hay muchos artículos que refuerzan el tema de la obligación de postular paritariamente las candidaturas, una serie de mandatos a los organismos electorales y también la regulación de las campañas políticas en el sentido de que no debe hacerse violencia hacia las mujeres y que además sí en los tiempos de radio y televisión que tienen los partidos políticos hay actos de violencia contra las mujeres, deberán pedir bajarse en primer lugar el promocional, pedir una disculpa pública y que ese tiempo se le otorgue a la mujer que haya sido violentada. Hay un catálogo de 6 conductas que específicamente son infracciones electorales, sanciones muy importantes como la reducción de hasta el 50% del financiamiento y la cancelación del registro de los partidos que de manera grave y reiterada violenten a las mujeres. Hay todo un apartado sobre medidas cautelares y de reparación del daño específicamente en el ámbito electoral y también se establece un procedimiento especial sancionador a partir del cual
se atenderán los casos de violencia política. La ley del sistema de medios de impugnación establece... 2 minutitos, Tere. 2 Ok, minutitos, gracias. sí, Maru, con eso termino. La posibilidad de promover el juicio ciudadano por violencia política, la de partidos políticos establece de nuevo la obligación de integrar paritariamente las candidaturas, de crear mecanismos y procedimientos para atender en su interior la violencia política, y también el mandato de que sustancien los procedimientos de justicia intrapartidaria con perspectiva de género. Llegamos aquí a la de delitos electorales, que como les decía es de enorme trascendencia, en donde la violencia se especifica como un delito autónomo. Se plasma un catálogo de 14 conductas que se retoman, por supuesto, del de las 22 que tiene la ley de acceso. Las sanciones que se consiguieron, y esto la verdad es de reconocerse en el Senado y de celebrarse, prisión, dependiendo de la falta, de entre 1 y 6 años. Ahí los consejeros de los senadores y senadoras fueron muy generosos a la hora de determinar, de ayudarnos a plasmar qué penas debía haber, porque decían, tenemos que tener cuidado de que no haya la posibilidad de que simplemente por pagando una fianza ya no se tenga una sanción. Y también multas de 500 a 300 días multa. Hay agravantes si es un funcionario o funcionaria pública, un aspirante o un candidato o candidata quien lo comete, y también si se comete contra una persona, una mujer de pueblo o comunidad indígena. La ley orgánica de la Fiscalía General de la República le ordena que cree la Base Estadística Nacional de Violencia Política, que creo que ahí estamos en falta y tendríamos que estar muy cerca de la Fiscalía para que cumpla con este mandato, y también le faculta para crear comisiones especiales de violencia política. La orgánica del Poder Judicial de la Federación nos habla de que los órganos jurisdiccionales deben integrarse paritariamente, esto es, los tribunales estatales electorales, y finalmente, y con esto concluyo, la Ley de Responsabilidades Administrativas, que nos dice que la violencia política queda entre las conductas que configuran abuso de funciones a servidores públicas. Esto significa que la violencia política puede ser enfrentada a través de 3 vías: la vía penal electoral y la vía administrativa, así como la administrativa electoral. Y bueno, con esto concluyo. Les agradezco muchísimo su atención. Dejo de compartir para que pueda la siguiente persona. Okay. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias. Esperamos que nos puedas... vamos a hacer una publicación sobre este foro. Va a ser muy, muy importante en aras y frente al 2021. Estas consideraciones tan importantes que estás haciendo. Muchas gracias. Te lo agradezco de verdad. Voy a ceder la palabra a la senadora Blanca Piña, quien nos va a hacer el favor de presentar a la siguiente ponente, la maestra Carla Michelle Salas Ramírez. Adelante, senadora, por favor. Buenos días a todas, compañeras. Por supuesto, es un placer para mí poder presentar en este evento a la maestra Carla Michelle Salas Ramírez. Ella es abogada feminista por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flasco, México, defensora de los derechos humanos, formó parte del consejo de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Fue una de las abogadas del caso González y otras contra México, Campo Algodonero, integrándose en la etapa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representando a una de las familias. Recibió el Premio Europeo de Derechos Humanos 2010, entregado por el Consejo de la Abogacía Europea, por su trabajo en la defensa de los derechos humanos, representando a una de las familias. Recibió el Premio Europeo, recibió el Premio Europeo de Derechos Humanos 2010, entregado por el Consejo de la Abogacía Europa, por su trabajo en la defensa de los derechos humanos, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos. Bienvenida, muchas gracias, es un placer para nosotros. Muchas gracias, senadora. Adelante. Muchas gracias. Para mí es un honor estar en este panel maravilloso, integrado por más que
compañeras, aliadas en esta causa, no solamente por el feminismo, sino por la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y bueno, voy a exponer una iniciativa, una iniciativa que finalmente ya fue aprobada tanto por el Senado de la República como por la Cámara de Diputados y va a ser devuelta en las próximas fechas por parte de la Cámara de Diputados para que finalmente el Senado termine de aprobarla y sea enviada para su publicación. Esta reforma, que fue trabajada de manera muy importante, intensa por parte de la senadora Marta Lucía Mitchell, justamente es una conquista, un logro, porque va ayudando a saldar esta deuda pendiente que mantiene el Estado mexicano frente al derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Sabemos que en los últimos años esta violencia contra las mujeres se ha ido recrudeciendo, particularmente la violencia que está ocurriendo, que se está cometiendo en el ámbito familiar. Ahí la necesidad de generar una reforma efectiva, adecuada en materia de medidas de protección. Ya lo mencionaban, en el año 2003 se empezó a trabajar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Uno de los grandes pendientes en esa ley fue precisamente incorporar por primera vez en la legislación mexicana medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, esa primera incorporación que se hace en la Ley General de Acceso y que se mantenía vigente, que se mantiene vigente hasta el momento, no cumple con los estándares fijados por la Convención Belém do Pará. La Convención Belém do Pará, en el artículo 7, establece con toda puntualidad cuáles son esos deberes que tiene el Estado mexicano y los estados que son parte de este instrumento internacional frente a la violencia contra las mujeres. No solamente implica actuar con la debida diligencia en la prevención, investigación, sanción, sino establecer medidas jurídicas específicas precisamente para que los agresores se abstengan de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la propiedad de las mujeres o cualquier otro acto que atente contra su integridad o perjudique directamente a las mujeres o incluso a sus propiedades. Y establece puntualmente ese deber que tienen los estados de crear procedimientos legales justos y eficaces en materia de medidas de protección. Sin embargo, ¿qué ocurrió precisamente en esa discusión en el 2003 y que finalmente se concreta en el año 2007? Que no se entendía justamente cuáles eran las obligaciones que tenía el Estado mexicano frente a la violencia. No se alcanzaba a entender los alcances de la propia Convención Belém do Pará. Y en ese momento, nosotros siempre decimos, la ley general es hija de su época. Lo que se logró es justamente sí el reconocimiento de las medidas de protección, pero una medida de protección que tan solo brindaba esta protección por parte del Estado durante 72 horas. Y, digamos, en las negociaciones lo que se logró es que esa protección de 72 horas se pudiese ampliar. Evidentemente, nosotras sabemos que eso no es suficiente cuando las mujeres están en riesgo, cuando sus hijas y sus hijos también lo están. Tuvo justamente que llegar en el año 2009 la sentencia de Campo Algodonero para que le recordara al Estado mexicano en su párrafo 258 de esta sentencia cuáles son, o sea, qué debemos de entender por esta protección en términos de la Convención Belém do Pará y que está íntimamente ligado con el cumplimiento de la obligación de prevención. Y entonces aquí la Corte le recuerda al Estado mexicano que no basta con tener en una ley, porque claramente en esta sentencia parte de la defensa que tuvo el Estado mexicano era que ya había una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia vigente. Pero para la Corte eso no era suficiente con tener una ley que únicamente estableciera o consagrara una serie de derechos si esos derechos no se materializaban. La Corte incluso en su momento le preguntó al Estado mexicano, bueno, tú estás diciendo que tienes una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, tienes una ley general de igualdad, tienes presupuestos con perspectiva de género, tienes un programa para la igualdad, pero necesito que me respondas, Estado mexicano, algunas preguntas. De las mujeres que han sido asesinadas, ¿cuántos casos están resueltos? ¿Cuántos agresores
están procesados y cuántos están sentenciados. De las medidas de protección que tú refieres se han otorgado, ¿cuántas de esas medidas de protección efectivamente han logrado su efecto útil? Es decir, han garantizado que esas mujeres mantengan a salvo su integridad y su vida. Y lamentablemente el Estado mexicano no fue capaz de responder en el año 2008 y 2009, que justamente fue durante ese proceso, durante esos años donde se lleva el proceso ante la Corte, el Estado mexicano no fue capaz de dar respuesta precisamente a estos cuestionamientos. Y debemos de decir que a lo largo de más de 11 años, el Estado mexicano tampoco ha sido capaz de dar una respuesta, particularmente a cuántas personas agresoras, cuántos hombres agresores hoy se encuentran purgando una sentencia, cuántas medidas de protección se han implementado y le han garantizado su integridad y su vida a las mujeres. Por eso, justamente en este párrafo, en el 258, establece la Corte Interamericana que para cumplir en términos de este instrumento con el deber de prevención, no basta con tener un marco jurídico establecido, sino que se tienen las autoridades, los servidores públicos, las servidoras públicas tienen que conocer ese marco jurídico y particularmente ese marco jurídico tiene que servir para lo cual fue creado, es decir, brindarle protección a las mujeres. Tiene que haber necesariamente un proceso de armonización, de conformidad con estos estándares, porque evidentemente pues la ley general no cumplía. Por eso esta reforma integral nos hace muy, muy felices porque establece varias modificaciones, es una de las reformas más amplias que se ha hecho a la ley general y a todo el capítulo de medidas de protección. No es un cambio, no es una reforma cosmética, no se están modificando únicamente ciertas palabras, sino que se está atendiendo de raíz, identificando precisamente dónde estaban las dificultades para la implementación de las medidas de protección. Y voy a mencionar algunas. La primera es el cambio que se da en cuanto a la duración de las medidas de protección. No, dejamos atrás las 72 horas y pasamos a 60 días, los cuales se pueden ampliar dependiendo de la situación de riesgo que se esté presentando. Las medidas de protección se amplían, es decir, no solamente van a ser aplicadas para las mujeres que son víctimas de violencia familiar, sino para mujeres que son víctimas en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito laboral. Lo que se hace es justamente ir enumerando qué tipo de medidas pueden ser acreedoras las mujeres que están teniendo algún tipo de riesgo, insisto, no solamente en el ámbito familiar, sino en otros ámbitos, en el ámbito comunitario, en el ámbito laboral e incluso en el ámbito educativo. Se abandona esa clasificación que estaba vigente de medidas de protección de emergencia, preventivas y del ámbito familiar. Y ahora únicamente se hace dos divisiones de las medidas de protección. En el ámbito administrativo y en el ámbito jurisdiccional. ¿Qué significa esto? Que las medidas de tipo administrativo podrán ser implementadas, podrán ser ordenadas, sí por agentes del Ministerio Público, pero también por otro tipo de autoridades, autoridades que son las que se encuentran más cerca de las mujeres víctimas de violencia. Por ejemplo, autoridades municipales podrán emitir medidas de protección a favor de las mujeres víctimas de violencia. También esta gran reforma establece las medidas de protección más allá de la presencia policíaca. Generalmente, cuando pensamos en una medida de protección, la respuesta inmediata por parte de la autoridad es darle protección policíaca. Algunos casos, efectivamente, se requiere esa protección policíaca, pero hay otros, muchos otros casos que lo que requieren las mujeres es, por ejemplo, un cambio de domicilio. Es, por ejemplo, apoyo económico para que pueda subsistir los primeros meses, para que pueda salir adelante. Justamente esta reforma establece y va enunciando otro tipo de medidas de protección que podrán ordenar las autoridades más allá de la protección policíaca. Se establece con toda claridad que las hijas y los hijos de las mujeres víctimas de violencia también son víctimas. Esto puede parecer una obviedad, pero esta falta de claridad ha llevado precisamente a que en este país
existan y subsistan resoluciones absolutamente contradictorias. Por ejemplo, en materia penal se ordenaba una medida de protección donde se establece el alejamiento del agresor y de la víctima. Sin embargo, en el ámbito familiar, un juez o una jueza emitía una resolución donde ordenaba y le daba la posibilidad al agresor de tener visitas con sus hijas y con sus hijos. Y por lo tanto le establecía el deber a la mujer víctima de violencia de llevar a los hijos y tener contacto. Claramente esta situación coloca en un grave riesgo a las mujeres víctimas de violencia porque además sabemos que las hijas y los hijos son instrumentalizados para seguir cometiendo violencia en contra de esas mujeres. Ahora se establece, por lo tanto, que esas hijas y esos hijos también son víctimas de violencia a partir de ese reconocimiento que se haga de la violencia que se ejerce en contra de las madres. Y por lo tanto, no pueden existir este tipo de resoluciones contradictorias que se presentan tanto en el ámbito familiar como en el ámbito penal. Así también, en aquellos casos que se ameriten, las autoridades de los 3 órdenes de gobierno deberán de colaborar para la implementación de las medidas de protección. Es decir, una medida de protección no solamente le corresponde a las autoridades policíacas de la entidad federativa, se podrá solicitar la colaboración de autoridades de otros órdenes de gobierno, por ejemplo, de la Guardia Nacional, dependiendo del riesgo y de las características del caso. La implementación de las medidas de protección deberá de ser monitoreada. Esto puede parecer una obviedad, pero no lo es. En este país se han dictado muchas medidas de protección, sin embargo, las autoridades no necesariamente tienen la certeza de que esas medidas de protección se otorgaron, no tienen certeza de que efectivamente esas medidas de protección se están cumplimentando. Justamente se establece en la ley esta obligación de monitorear y de dar seguimiento puntual a las medidas de protección. No bastará ahora con esta reforma que las autoridades señalen que se han otorgado 10,000 órdenes de protección, porque actualmente así lo hacen. Si no establecen de esas 10,000 órdenes de protección que señalaron o que dictaron, cuántas de ellas efectivamente se están implementando. También 2 minutos, por favor. 2 se minutitos, establece, gracias. claro que sí, se establece el deber de informar a las mujeres de ese derecho que tienen a contar con una medida de protección, informar en un lenguaje sencillo y claro. También se establece que una medida de protección podrá tramitarse en una entidad federativa distinta a donde ocurrieron los hechos. Muchas mujeres están huyendo, se van a otra entidad federativa precisamente para buscar garantizar su seguridad y no solicitaron la medida de protección en la entidad donde ocurrieron los hechos. Podrán hacerlo justamente en la entidad federativa donde ellas huyeron y las autoridades de esa entidad federativa, independientemente de que no conocieron del hecho que motivó la salida de esa mujer, podrán ordenar una medida de protección, porque lo que se busca es precisamente garantizarle la vida y la integridad a las mujeres, así como a sus hijas e hijos. El trámite de las medidas de protección no podrá ser mayor a 4 horas. De hecho, se establece con toda claridad que el trámite debe de ser inmediato. A partir de esta reforma, se está reafirmando este deber que tiene el Estado mexicano de protección integral a las mujeres víctimas de violencia. Incluso decir que a partir de esta gran reforma que se hace en materia de órdenes de protección, las entidades federativas tienen justamente que realizar este proceso de armonización a sus legislaciones locales, precisamente para poder actuar de conformidad como ya lo está mandatando la propia ley general. El reto, y con esto quiero finalizar, en esta época de pandemia y de las decisiones difíciles que se han tenido que tomar en temas presupuestales, el reto es que logremos mantener que el Estado esté como garante de los derechos humanos de las mujeres, particularmente del derecho a una vida libre de violencia. Con esta reforma se está logrando concretar esa aspiración establecida en los años 90 de garantizarles el derecho a una vida libre de violencia a las mujeres, establecida en la Convención Belém do Pará. Muchas gracias.
Muchas gracias, querida Carla. Es extraordinario lo que has presentado y sobre todo es una extraordinaria noticia para las mujeres en este país, para las mujeres y las niñas. Muchas gracias, maestra Carla Michelle Salas. Voy a ceder la palabra a la maestra Zulma Campos para que nos haga el favor de presentar a nuestra siguiente ponente, la licenciada Olimpia Coral. Adelante, Zulma, por favor. Gracias, buenos días a todas y todos. Es un placer estar aquí y escucharlas. Efectivamente, la licenciada Olimpia nos hablará de las reformas en materia de violencia digital y violencia mediática. La licenciada Olimpia Coral Melo Cruz es nacida en Huachinango, Puebla, promotora de la iniciativa de ley en materia de violencia digital que fue aprobada recientemente por el Senado de la República y lleva su nombre, Ley Olimpia, y es activista y fundadora del Frente Nacional para la Sororidad Colectiva Nacional. Bienvenida, Olimpia. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a la senadora Malú Micher por habernos convocado, por habernos otra vez participado siempre. Yo creo que hoy el Senado y la Cámara de Diputados ha demostrado, al menos así nosotras lo hemos percibido, de que la participación de las colectivas, de las mujeres que estamos en territorio es muy fundamental, y este foro creo que es justamente el ejemplo de todo lo que grandes personas han hecho y sobre todo grandes mujeres. Estoy muy emocionada de compartir este foro con Carla Michel, que además pues toda la vida fue como que para nosotras, órale, qué chida abogada. Sin duda alguna, con todas las compañeras que están en este foro, con la licenciada, con la doctora Leti Bonifaz, que además es una mujer que admiramos nosotras mucho, de la que hemos aprendido también muchísimo. O sea, es como wow, ¿a poco ya llegamos hasta allá a compartir foro con ellas? O sea, yo por ejemplo así me siento, o sea, de verdad, wow. Sin duda alguna con la maestra Genia, que además ha sido pues también fundamental en las cuestiones de paridad. Nosotras aprendemos de ustedes. Sí somos muy jóvenes, y cuando decía la senadora Michel, la revolución de las jóvenes, pues sí, pero esta enseñanza no la hicieron ustedes, o sea, este camino lo abrieron ustedes, y que hoy, pues además esté la senadora Nadia Navarro, que es también senadora, pues que yo estimo mucho, que quiero mucho, que es mi senadora de Puebla, la senadora Kenia López Rabadán, que además yo he tenido también el gusto de platicar con muchas de ustedes. Pues no me iría con todos mis minutos para seguir agradeciéndoles y seguir muy emocionada de estar en este foro. Saludo a mis compañeras que están siempre atentas y siempre conectadas a través de las redes sociales, a través de este en vivo, en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Y bueno, pues yo también voy a compartirles una pequeña presentación que es el ejemplo de lo que he hecho a la llamada Ley Olimpia, que es un conjunto de reformas legislativas. Conocer, en primer lugar, la violencia digital como una modalidad de violencia hacia las mujeres y hacia las niñas. Es como importante para nosotras el hecho de este reconocimiento, porque hay que recordar que hasta apenas hace algunos años la violencia digital no estaba reconocida como un tipo de violencia. O sea, cuando hablamos de violencia digital, incluso la iniciativa privada, los dueños del capital, la iniciativa en redes sociales, el territorio, se refería a la violencia digital o a la violencia anticibernética como la violencia relacionada con el patrimonio. O sea, robo de tarjetavientes, fraudes interbancarios, robos de identidades. Incluso nos preocupaba muchísimo más, ¿sí?, el tema de la economía, ¿sí?, del patrimonio, de la propiedad privada dentro del espacio digital, nuevas tecnologías de la información, comunicación, redes sociales, mensajería instantánea, que el robo a las dignidades, que el robo a los derechos humanos de las personas. Entonces, yo creo que esta reforma, lo insisto y lo digo yo siempre, no es la panacea, ni con esto, ni creo que ninguna reforma es la panacea. Siempre son perfectibles, siempre son mejorables. Creo que siempre el meterle galleta, por así decirlo, a estas legislaciones desde nuestros sentires,
desde nuestras resiliencias y de nuestros dolores es bien importante, pero también desde la academia, también desde la investigación. Entonces, creo que una de las cosas más fundamentales y más rescatables que hacen estas reformas es poner en la mesa que lo que no está prohibido está permitido, que lo que no se nombra no existe y que a partir de ser nombrada, bueno, entonces que sea retroalimentada. Entonces, en este sentido, yo sí quiero reconocer mucho, porque no es un trabajo que he hecho sola, yo tengo el privilegio de estar aquí, pero yo no soy feminismo ni tampoco soy la representante de ninguna compañía, al contrario, yo me represento conforme a ellas y es un trabajo que hemos hecho en colectivo. Y bueno, voy a compartirles esta presentación, espero que ya se vea por ahí, espero que sí, sí, ¿verdad? Creo que ya. Bien, bueno, sí, es que no alcanzo a ver si sí se ve en la presentación. ¿Sí se alcanza a ver? Se ve. Ah, perfecto, muchas gracias. Y bueno, repito, esto no ha sido algo que he hecho sola, ha sido gracias a la resiliencia de cada una de mis compañeras, cada coma, cada punto, cada palabra, cada verbo rector, incluso significa el nombre de una de ellas y el nombre de muchas que incluso ya no se encuentran, como alguna compañera que está en pantalla, que hacemos honor a ella, a Ivonne, que ha estado con nosotras y que desgraciadamente estuvo en la lucha y que perdió la vida este mes de marzo pasado de este año. También a otra compañera de Coahuila que desgraciadamente se ahorcó con el cable de teléfono de su casa porque la difusión de un contenido íntimo que no pudo frenar. Esta lucha no ha sido sola, esta lucha es gracias a mis compañeras, a Paulina, a Frida, a Marcela, a Stephanie, a Sandra Muñoz y a todas las colectivas que hemos conformado esto. Y por supuesto que no ha sido una lucha fácil. Parece, ay, no, la ley Olimpia se va a aprobar. No. Han sido casi 7 años de estarnos peleando con muchos tabús, con muchos estigmas. En primer lugar, que pareciera que lo virtual no es real, que no existe, que no daña. Segundo, que es sexual, es una cuestión de la sexualidad ahora en un espacio digitalizado. Y mientras sea digitalizado, parece que mientras no sea tangible, mientras no lo puedas ver y no lo puedas tocar, entonces no es visible. Cuando para nosotras un like, un compartir, una indicación, una interacción dentro del espacio digital daña, existe. Hoy ya no es necesario tener nuestros cuerpos físicamente para explotarlos sexualmente. A través de los espacios digitales podemos ser explotadas todas las personas y que además hay un gran tabú y yo creo que todas las mujeres que comparten este foro compartirán conmigo que uno de los grandes retos a los que nos hemos enfrentado siempre es la minimización y precarización del trabajo, del activismo, ¿no? Muchas senadoras y muchas diputadas, principalmente en la Cámara de Diputados, la diputada Wendy Briceño, en la Cámara de Senadores, la diputada Nadia, la diputada Malú Michel, pues no, han sido acogedoras de nosotras, pero en otras legislaciones no, por ejemplo, en el estado de Sonora, en donde fueron completamente minimizadas y hechas a un lado mis compañeras, y que ha sido cosas que a veces callamos y que a veces no decimos. No es fácil como emprender una lucha. ¿Qué es esta reforma? Bueno, es un primer proyecto de reformas legislativas en México desde una perspectiva victimal, ¿sí? Donde enuncia en primer lugar lo que significa este tipo de violencia. Lo hemos dicho en varias ocasiones, porque para nosotras la violencia sexual en Internet no es porno ni es venganza, es violencia sexual en Internet. Queremos estar seguras también en los espacios digitales y no solo es un cambio legislativo, es una causa. ¿Cuáles son los 3 cambios legislativos, al menos, que se han promovido en 28 estados de la República? Bueno, el primero es la reforma a la ley de acceso a una vía libre de violencias a las mujeres para reconocer como modalidad la violencia digital. ¿Esto en qué va a ayudar? Bueno, esto ayuda a que también se equipare al mismo nivel de importancia de la violencia física, de la violencia política, de la violencia económica, la violencia digital. Es una violencia con un medio comisivo específico, el espacio digitalizado, las nuevas tecnologías de la información, la comunicación, internet, mensajería instantánea, etcétera, etcétera. Y esto ayuda a que las políticas encargadas de erradicar, prevenir, de transversalizar las políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres, también tomen en cuenta el espacio digital. Yo me acuerdo hace muchos años que veía yo, por ejemplo, lucha contra la violencia de género, y veía yo violencia física, violencia
económica, violencia obstétrica, violencia patrimonial, y yo siempre ponía yo en los envíos demás, y la violencia digital, y pues no como que no sentíamos que hacíamos eco, y hoy en día pues ya son 28 estados, ¿no? Algunos de ellos han legislado solamente en la ley de acceso, otros de ellos han legislado en las reformas penales, que son al menos 2, la reforma al Código Penal para tipificar la difusión y producción de contenidos íntimos sin consentimiento u autorización. Y en el estado de Puebla también se reformó el Código Penal para reconocer el ciberacoso como el delito. Esta última tiene muchos debates, incluso entre nosotras han sido muchas mesas de análisis, de muchos encuentros, y que al final del día pues nos vamos construyendo dentro de la lucha. A nivel federal, lo que se aprueba en el Senado de la República, y lo cual nos hizo pues sentir pues muy contentas, y ya estamos muy emocionadas con que haya la ratificación en la Cámara de Diputados, se reforma el artículo 199 octis, porque hay que entender que la difusión no consentida, y voy a irme un poquito más adelante para que podamos como tener esta visión, ¿no? La producción de contenidos íntimos sin consentimiento o no autorización tiene que ver con 2 escenarios importantes. Por un lado, la producción no consentida, y por otro lado, la difusión no consentida. ¿Por qué? Porque creemos en esta cuestión de la sexualidad online, que las personas que hemos sido violadas hoy a lo que ya se le llama delitos contra la intimidad sexual en Internet, pensamos que solamente es a través del sexting. El sexting es el intercambio de contenido erótico o sexual con consentimiento. ¿Hay que hablar de educación sexual? Sí. ¿Hay que hablar de educación digital? Sí. ¿Hay que hablar de la no romantización del sexting en una cultura patriarcal y en un Internet patriarcal y en la cultura porno? Sí, también, pero tampoco podemos criminalizar a las mujeres. Entonces, yo quiero poner esta tablita como para entender cómo funciona este tema y por qué era importante hablar también de la producción y de diversos verbos rectores que son como para nosotras muy necesarios, ¿no? En esta cuestión de la difusión es cuando se producen contenidos íntimos. Cuando son con consentimiento, cuando estos son con consentimiento, es sexting, ¿sí? Hay que cuestionar siempre el consentimiento en una Internet patriarcal y en una cultura porno, pero cuando es consentimiento, cuando la producción es consentida, no hay delito. ¿Cuándo pasa a ser delito? Cuando esta producción consentida se difunde sin consentimiento. Pero si desde la producción, si desde el hecho de la producción ya es no consentida, entonces hablamos de acoso, de abuso sexual, dependiendo de la equiparación, e incluso ya de violación a la intimidad sexual. Es delito y se castiga entonces hasta 6 años de cárcel, ¿sí? En este sentido, bueno, ahí pongo este ejemplo y regreso un poquito a donde estábamos hablando y por qué era importante, porque también además se reconoce dentro de este dictamen el artículo 20 de la Ley de Acceso a una Vía Libre de Violencia para reconocer la violencia digital, la violencia mediática. Como tal, en la violencia mediática es parteaguas justo de muchas investigadoras como Aimee Vega, que han generado, y que ella es la específica para hablar de esto, porque honor a quien honor merece, son muchas investigadoras las que han hecho, no ahorita, sino también de muchos años atrás, una investigación ardua y concisa sobre la violencia mediática. Es un logro también de ellas. Nosotras en el Frente Nacional para la Sororidad nos encargamos estos años sobre la investigación en violencia digital, y en pantallas tenemos ya este dictamen aprobado, en donde se reconoce a la violencia digital como una modalidad, como aquellos actos o omisiones que causen daño a la intimidad, privacidad, dignidad de las mujeres y se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, tales como plataformas, redes sociales, correo electrónico, vía teléfono celular u otras tecnologías análogos, porque hay que recordar que no solamente el espacio digital tiene que ver con Internet, tiene que ver con un espectro dentro de la digitalidad, dígitos 1 más 1 en un código binario en el que nos estamos intercomunicando a través del espacio digital. O sea que con mi teléfono celular, aún sin conexión a Internet, puede ser un instrumento de violencia digital cuando con mi celular hago invasión a la privacidad o meto el celular por debajo de la falda para videograbar mujeres, por ejemplo, en estas cosificaciones e hipersexualizaciones que tienen sobre nuestros cuerpos. Además, bueno, en este sentido también se reforma el artículo 20 sextis del Código Penal, ¿sí? Para hablarse de algunas órdenes, ¿sí? De estas medidas que se dan de protección para las mujeres, en el sentido en que muchas mujeres deseamos que también se bajen estos contenidos y que desgraciadamente nos faltan muchas cosas. La ley Olimpia apenas es la punta
punta del iceberg, falta la firma de un tratado de Budapest para obligar justamente a la iniciativa privada que tiene mucha participación en esto, en que se bajen los contenidos y que tengan conciencia. Yo creo que no sería necesaria la ley Olimpia si hubiese conciencia, si hubiese humanidad, si reconociéramos el espacio digital como algo real y algo que afecte, y que cada like, cada compartir significa una agresión a las mujeres. Pero como vivimos en un mundo patriarcal y como el Estado significa toda la estructura de legislación y de lo que es bueno y lo que es malo, pues bueno, pues tuvimos que recurrir justamente a esto. Hay una orden de medida de protección contempladas en este artículo, en donde se deberá proveer directamente las medidas necesarias para realizar la adecuada e ilícita conservación idónea de la imagen forense. O sea, no solamente este artículo pide que se baje el contenido por solicitud de la víctima, sino que además se haga esta contención de casos. Esto lo vimos, lo trabajamos mucho con la senadora Malú Micher, porque era importante ver los retos que teníamos en diferentes estados, y uno de los retos era que las víctimas obviamente solicitaban esta orden de protección, pero de repente las iniciativas privadas como Facebook o Twitter se hacían guaje y decían, bueno, entonces ya no tengo nexo causal, bajo la prueba y entonces ya no se seguía la judicialización. Creemos que era importante y por eso, bueno, en trabajo arduo también con la abogada Carla Michel, pues estuvimos aterrizando absolutamente todo para que de las cuestiones que da esta reforma tenga esta visibilidad también de la contención de pruebas. Esto es una medida justamente judicial, pero también hay otras cosas que ha generado esta reforma, que es la creación de la unidad especializada en delitos contra la intimidad sexual en Internet, que es una primera unidad. A nosotros se nos hacía sumamente incongruente que hubiese unidades especializadas en robos de neumáticos y que no hubiese unidades especializadas en el daño a nuestra intimidad sexual dentro de Internet, cuando apenas se da la punta del iceberg. Hay estados donde ni siquiera hay policía cibernética, estamos hablando, todavía necesitamos peritos en materia digital, abogados en derecho digital, educación digital. Educación digital en todos los aspectos, y creemos muy importante que esto sea el parteaguas. ¿Por qué? Bueno, porque por muchos aspectos los daños que se han vivido las mujeres son infinitos. Los niños y niñas a través desde los 10 años ya tienen acceso a Internet. Según la encuesta de disponibilidad de Internet, somos 50.8% de mujeres que navegamos en Internet. Esta violencia en estas reformas reconoce entonces un espectro de diferentes violencias que se traspasan a través de los espacios digitales y que dañan principalmente la intimidad, la privacidad y la vida digna. Entonces, bueno, con esto yo termino, ¿sí? Estas son algunas condiciones de cómo se logra esta reforma. Bueno, no solamente es una reforma, sino es un cambio desde la producción, desde sus contenidos, desde los sujetos involucrados, las modalidades de ciberacoso, la cadena de producción de estos, no nada más es el que difunde, sino también el que comparte, el que distribuye, cómplices, copartícipes. Y bueno, yo termino con esta imagen y además les digo que a raíz del lunes pasado, 23 de noviembre, las compañeras de luchadoras dan a conocer, por supuesto, un informe en el cual se habla de los retos que existen en esta reforma, lo cual nos da a nosotras mucho gusto, porque uno de los retos justamente es la impunidad, para esta y para todas las reformas. Si no trabajamos en esas circunstancias, si solo hacemos cambios legislativos, las reformas no sirven de absolutamente nada, y creo que es algo que compartimos todas en este momento. Y bueno, pues yo les agradezco mucho la invitación y les agradezco mucho la oportunidad de haber participado en este foro, y yo solamente termino con este mensaje: compañeras, no les tengan miedo. Nuestros cuerpos desnudos no son un crimen, nuestros cuerpos desnudos no son un delito. Difundirlos o producirlos, utilizarlos sin nuestro consentimiento sí lo es, y próximamente en este país será un delito castigado con cárcel. Y a ustedes, caballeros, que les encanta utilizar y consumir nuestros cuerpos, no solamente son ruines, próximamente podrían ser unos delincuentes, y mientras tú estás en tu casa viendo un pack, una nud y masturbándote o erotizándote o burlándote de esa mujer, del otro lado de la pantalla podría estar esa mujer suicidándose al mismo tiempo que tú tienes placer. No es porno ni es venganza, es violencia digital, y muchas gracias por habernos invitado. Muy bien, a todas, muy bien. Ay, benditos relevos. Muy bien, Olimpia. Muchas felicidades, muchas gracias, de verdad. Bueno, me voy a dar a la tarea de presentar a nuestra gran maestra, a la doctora Leti Bonifaz Alfonso. Ella es integrante
recién está estrenando su nuevo cargo, integrante, y nos da mucho gusto que una mexicana como tú, Leti, haya llegado a este gran encargo, integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, la CEDAW, por sus siglas en inglés, en la Organización de las Naciones Unidas, una mexicana desde hace creo que unos 20 tantos años, no estaba una mexicana integrando este comité. Es el periodo 21-24 y muchas felicidades por este nuevo cargo, mi querida Leti. Licenciada, maestra, doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. Sigue dando clases. Fue secretaria académica de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de 95 a 96. Ha sido asesora para organismos públicos como secretaria de Relaciones Exteriores, secretaria de Medio Ambiente y la Cámara de Diputados. Ella también es fundadora de 12624 Consultoras, y gracias a ella y a su conciencia de género tenemos las reformas en materia de interrupción legal del embarazo en esta ciudad. Adelante, doctora querida, gracias, bienvenida. Sonido, Leti, por favor, sonido. Listo. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, me da muchísimo gusto estar con todas ustedes. Este logro de llegar a CEDAW es un logro colectivo. Solo estoy siendo una más de toda esta ola maravillosa que se está formando. Y como tú, Malú, estoy feliz con el relevo y feliz de escuchar a las chavas de ahora. Yo quería conocer a Olimpia, estar en un foro con ella y se me hizo. Realmente este 25 de noviembre y estos días de activismo para mí fueron verdaderamente gratificantes porque la pandemia nos mostró que el 8 de marzo, que fuimos visibles en las calles de la Ciudad de México, el 25 de noviembre también fuimos visibles porque estamos en lo digital, todas juntas haciendo nuestra tarea, cada quien en nuestra trinchera, en esto que yo le llamo una cadena intergeneracional, todas dándonos la mano, todas apoyándonos, todas rompiendo el mito de que no podemos llevarnos bien y que competimos y que esas cosas que ya quedaron atrás por fortuna. Y bueno, hablar hoy de lo que ha pasado recientemente en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en esta legislatura de la paridad, se me hace muy relevante. Porque por primera vez podemos decir que ya se puede mostrar realmente qué pasa cuando hay una legislatura con paridad. ¿Qué pasa cuando las mujeres se integran e impulsan reformas que a veces han estado detenidas muchísimos años? Ese motor nuevo, ese cambio de bujías, digámoslo así, lo que impulsa a llegar a nuevas cosas, tiene mucho que ver con la paridad. De otra manera, otra vez hubieran estado las mismas trabas, los mismos obstáculos que los hay, pero hay quien lo salte. Esa es la diferencia. Puede estar el obstáculo, pero ahora hay quien lo salte, quien lo empuja, quien lo remueva o quienes en plural. Para mí, esta legislatura de la paridad tiene muchas cosas ya para marcar un hito en la historia del feminismo. Empezaría diciendo que la ratificación del convenio 189 en favor de las trabajadoras del hogar no se había impulsado a pesar de la insistencia y en la legislatura de la paridad se impulsó. Ahí está el trabajo de Marcelina, ahí está el trabajo de muchas mujeres que durante años quisieron hacerse visibles y que habían desaparecido de la legislación. En la historia constitucional de México, las mujeres que han llegado más tarde y al último fueron las trabajadoras del hogar. 100 años después de la Constitución del 17 con derechos laborales para todos, aparentemente, estuvieron excluidas
hasta que vino primero un amparo, una resolución de la Corte, una decisión en el IMSS y reforma legislativa. No hubiera sido posible sin legislatura de la paridad impulsar, obviamente, la paridad en todo, reconocer y dar mecanismos de encauzar la violencia política en razón de género, la ley Olimpia, que ya avanzó una de las cámaras, la iniciativa de cuidados, que ya avanzó en la otra, y son temas que nos interesan y que por fin se están pudiendo de veras llevar del otro lado con las posibilidades de seguir trabajando luego a nivel de leyes reglamentarias. Cuando escuchaba yo a Carla Michel ahora, consideré necesario insistir que afortunadamente en México hoy podemos ver que los avances se están dando de muchos frentes, desde muchos frentes a la vez. No hay un solo camino, porque en algunos casos ha sido al golpe de sentencias y ha sido el Poder Judicial el que avanza en el reconocimiento de un derecho. Pero a veces los cambios se dan desde el legislativo y a veces se dan desde el ejecutivo, o vienen los cambios desde un órgano constitucional autónomo. Y eso también tiene que ver en que en todas partes hay más mujeres decidiendo. Yo no me imagino esta última decisión del INE sin las consejeras que están allí con una presencia muy clara, y lo que viene también ahora en el Tribunal Electoral con mujeres y hombres con mucha más conciencia y perspectiva de género. ¿Qué me dice esto de que se pueda trabajar desde distintos frentes? Que seguir impulsando la paridad en todo debe tener resultados muy pronto, y por eso soy optimista. Siento que estamos acortando los tiempos para tener logros. Si al inicio tuvimos que esperar de la Constitución del 17 casi 50 años más para el voto, y de las reformas del 75 después de la Convención Internacional de la Mujer, algunas veces 20 años más, hoy parte de lo que hacen las jóvenes es decir, ya no podemos esperar. Esta generación que se le ha criticado por la inmediatez, por la prisa, nos va a beneficiar en los derechos, porque para ellas las reformas son ahora, no hay nada más para seguir esperando, porque no hay a qué esperar. Y me acuerdo, lo pongo muchas veces de ejemplo en la materia electoral, cuántas veces se les dijo a mujeres, tú estás preparada, pero el pueblo todavía no. El pueblo, esa entelequia, no estaba preparada. Yo creo que ahorita la preparación está en todas, y hoy la educación, cuando hablaba Olimpia de estos apoyos generacionales que nos damos, yo creo que hoy muchas más madres están siendo educadas por sus hijas que al revés. Y educadas en el sentido de decir, esto que lo tenías tú como algo inamovible, ¿qué crees? Se puede mover. Y se puede mover no con un dedo, sino con muchas manos impulsando en el mismo sentido. Me han criticado el optimismo que tengo, porque efectivamente, si bajas a la vida diaria, hay muchas mujeres que todavía no tienen acceso a la justicia y tenemos que resolver esos puntos. Podemos decir que a nivel de leyes avanzamos ya muchísimo, pero en el día a día sigue el patriarcado haciendo de las suyas con los policías, con los fiscales, con los ministerios públicos, con jueces de primera instancia y a veces también con jueces de distrito y amparo. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que el patriarcado no solo permeó, sino está como yo lo siento como algo viscoso que se sigue pegando a todo y que cuesta trabajo removerlo, porque está presente en las decisiones más mínimas del día a día. Muchas mujeres hoy todavía no encuentran acceso a la justicia y todavía son revictimizadas y todavía les agregan la culpabilidad del por qué saliste de noche, de por qué te vestiste de esta manera, por qué tomaste una copa, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, si nosotras hemos avanzado con la solidaridad entre nosotras, hay que romper también esas complicidades machistas que luego son las que detienen muchos de nuestros avances.
Escuché recientemente una grabación que me envió una mujer que está sufriendo violencia, donde el agresor decía, ¿y sabes qué? No va a pasar nada, porque yo me acabo de echar unos tragos con quien va a ver el asunto y no solo nos la pasamos excelente, sino estás perdiendo tu tiempo. Imagínense la impotencia para decir, por una complicidad machista, aunque haya una obligación de actuar con todos los elementos de todas las leyes, la complicidad machista llega y frena absolutamente todo. ¿Dónde estamos ahora y qué falta? Con la ley Olimpia es evidente que hay nuevas cuestiones que antes no se pensaban como necesidad para regular. Desafortunadamente, cuando se tuvieron que prever los supuestos de violencia de género en materia política, sabemos qué supuestos prever porque ahí está, porque ya vimos por la que pasan todas las candidatas y de qué sufre cualquier mujer que decida participar todavía en estas fechas en una contienda electoral pública. Y hay posibilidad de saber cómo regular la violencia digital, porque sabemos qué es lo que pasa, ni siquiera hay que inventar mucho. Pero, ¿qué sigue? Para mí, ¿qué sigue? Un trabajo, no solo de seguir sensibilizando, convenciendo, mostrando resultados y sobre todo rompiendo día a día los pedacitos que todavía siguen manteniendo el patriarcado, que por fortuna ya no es un monolito. Yo ya lo veo bastante dañado de muchas partes y cuando las chavas dicen se va a caer, yo también creo que sí lo vamos a ver y por eso soy optimista. Desde la legislatura de la paridad son muchos los avances que hemos tenido hasta ahora y todavía faltan más. Ya es evidente que no podemos pensar que es una buena organización social una que se basa en la desigualdad y en la dominación. Necesariamente una mejor sociedad tiene que ser una sociedad justa, igualitaria y que dé oportunidades para todas y todos. Pensando en México como una república federal, hoy también me da muchísimo gusto que no solo seamos ya generaciones que nos damos la mano, sino que hay activismo en toda la república en distintos niveles. Que ahorita nos están viendo, por ejemplo, Ceci Lavalle en Quintana Roo, que ya se reportó, pero muchas mujeres en toda la república. Ahí sí, de Sonora, en Yucatán, están todas viéndonos hoy y además sabiendo que esto ya no es algo que del centro se irradie, esto ya prendió. Hagan de cuenta que lo que yo siento y de ahí el optimismo que recalco es que hoy estamos todas comunicadas, todas sabiendo qué tenemos que hacer, todas convencidas, todas comprometidas y todas sabiendo que esto, por fortuna, ya no tiene marcha atrás. Les agradezco mucho que me hayan invitado, les agradezco mucho su atención y como siempre ya saben que no solo soy aliada, sino una eterna y comprometida con esta causa. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Leti. Gracias de verdad por tu compromiso y por tus palabras. Vamos ahora, como lo hemos acordado en la Comisión para la Igualdad, a cederle la palabra para alguna reflexión o alguna pregunta por parte de nuestras senadoras y también de algunas personas que quisieran intervenir. Están anotadas la senadora Blanca Piña, quien va a tener una intervención, reflexión, pregunta, lo que ella quiera, y enseguida la senadora Kenia López Rabadán. Adelante, senadora Blanca, bienvenida. Gracias, Malú. Pues yo solamente quiero agradecer la participación de todas las mujeres y compañeras que han estado acompañándonos en esta legislación y que, pues, como dijo la compañera Leti Bonifaz, se ha logrado tanto que nos sentimos un tanto satisfechas, no sin antes decir que pues falta mucho, pero aquí estamos. Yo quiero decirles
y quisiera reconocer los aportes y el trabajo de todas las integrantes de la comisión para contribuir en el combate de múltiples formas de violencia contra las mujeres. En esta comisión hemos aportado para avanzar de forma constante en la atención de temas urgentes. Por ejemplo, se logró el reconocimiento de los derechos sociales de las trabajadoras domésticas. La comisión ha contribuido en la creación de propuestas para reducir la violencia política contra las mujeres. Se ha avanzado en la protección de las mujeres violentadas mediante la creación de marcos normativos que facilita la implementación de órdenes de restricción. Se ha avanzado en la tipificación y caracterización de la violencia digital, muy importante. También hemos dado la lucha para combatir la violencia económica mediante la propuesta de la eliminación de la brecha salarial por las razones de género, entre otros importantes temas. Sin embargo, aún no podemos estar satisfechas. En días pasados, la compañera y secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que en el país 6 de cada 10 mujeres son violentadas y que se cometen cerca de 3.800 asesinatos de mujeres al año. En el marco de los trabajos del 25 de noviembre y en función de nuestras atribuciones, creo que debemos hacer todo lo que sea en nuestro alcance para contribuir a erradicar este sombrío y doloroso panorama. Esta delicada situación nos exige más esfuerzo y acelerar los trabajos de nuestra comisión. Muchas gracias a todos, muchas gracias Malú, y bueno, pues seguimos en contacto. Muchas gracias, querida senadora. Ahora vamos a cederle el uso de la palabra. Me gustó mucho lo que acabas de decir, Blanca, porque la verdad ha sido un trabajo, como lo hemos dicho, pues ha sido un trabajo colegiado y estamos a sus órdenes. Parece ser que nuestra senadora Kenia tiene problemas en su computadora y está aquí comunicándose conmigo. Adelante, Kenia. Muchísimas gracias, presidenta. Solamente reconocer esta sororidad que tiene muchos rostros, muchas historias y, como bien decía la querida doctora Bonifaz, muchas generaciones. Estoy absolutamente convencida que esta es una nueva forma de entendimiento. Más allá de los partidos, más allá de los colores, a todas nos hermana una visión de género, una necesidad clara de que más de la mitad de la población acuda a la justicia, tenga la posibilidad de no ser asesinada, tenga la posibilidad de un trabajo en igualdad de condiciones laborales y además salariales, y que esta posibilidad se vea coronada con una no violencia, me parece absolutamente histórico. Yo reconozco el trabajo de la Comisión de Igualdad. Es maravilloso escuchar a nuestras ponentes el día de hoy. Es claro que hay un hilo conductor, y yo solamente quisiera cerrar, presidenta, diciendo este año los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, los movimientos que han alzado la voz desde el legislativo, desde la sociedad civil, desde distintas trincheras, nos demuestra que vamos por el camino correcto. Es claro, y con esto quiero concluir, que la consigna de si tocan a una, tocan a todas, se ha perfeccionado, y es si tocan a una, respondemos todas. Me parece maravilloso, porque eso demuestra que estamos activas, que estamos accionando, que estamos convencidas de que hay ahora instrumentos a los que podemos acceder para que vivamos mejor. Muchísimas gracias a nuestras invitadas. Gracias, por supuesto, presidenta, por por este espacio público, plural, y por supuesto, pues agradecer a todas y cada una su tiempo, su sororidad, su amor en términos de género, porque me parece que todas tenemos una sola intención, y es apegarnos a los anhelos de las mujeres, que son muchas y que hoy nos toca representar y coadyuvar para que tengan sin duda una defensa de sus derechos humanos y una mejor vida. Muchísimas gracias, presidenta. Muchas gracias a la senadora Kenia López Rabadán. Yo quisiera hacer alguna reflexión y una pregunta a la maestra Carla Salas.
tenía una pregunta también para Olimpia, pero Olimpia se nos fue. Pero de todas maneras, Carla, voy a pedirte que nos ayudes porque tu colaboración fue muy importante y la de David también en la construcción del dictamen de la ley Olimpia, de la violencia digital y de la violencia mediática. Son tres cosas distintas. Primero, la primera pregunta que te quiero hacer, Carla, es ¿cuáles son las principales obligaciones de las autoridades en el otorgamiento de las órdenes y medidas de protección? Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las principales obligaciones que van a tener, que tienen, porque ya llegó al Senado y ya nada más, ya está por aprobarse? Adelante, por favor, es la primera pregunta. Sí, por supuesto. Bueno, lo primero es informarle a las mujeres que tienen ese derecho a poder recibir, a ser beneficiarias de una medida de protección. En segundo momento, las autoridades tienen el deber de realizar una valoración de riesgo. ¿A qué se refiere esa valoración de riesgo? Porque a pesar de prácticamente una década, siguen sin entender qué implica esa valoración de riesgo. La valoración de riesgo no significa solamente saber que esa mujer puede estar en riesgo su integridad o su vida, sino también identificar cuáles son las medidas que resultan ser idóneas para atender esa situación de violencia en lo específico. Lo que nosotras hemos identificado es que básicamente la única medida de protección que se otorga a las mujeres que son víctimas de violencia es la protección policíaca, ya sea presencia física o a través de rondines. Y lo que sabemos es que la seguridad de las mujeres no solamente atraviesa por esa protección policíaca. Por eso es la importancia de esa valoración del riesgo, porque puede implicar, por ejemplo, si el traslado de una mujer a un centro de refugio o un centro donde se le pueda resguardar a ella, a sus hijas y a sus hijos. Pero también esa medida de protección, y eso es lo que establecemos, puede ser la salida del agresor del domicilio. En el caso, por ejemplo, en materia laboral, pues implica que la mujer no sea despedida, que sea colocada, que se ha colocado el agresor en un espacio distinto a donde está laborando la víctima, por ejemplo. En el caso de los centros educativos, igualmente, que si el agresor, por ejemplo, es algún profesor, pueda ser suspendido hasta en tanto se está investigando el caso. Es decir, estamos pensando en ese tipo de obligaciones y tipo de medidas que se tienen que implementar. Lo otro que es muy importante es que estas medidas tienen que ser otorgadas inmediatamente. Y por inmediatamente entendemos que no puede pasar de 4 horas de que se está solicitando por parte de la víctima esa medida de protección. Actualmente la ley establece 8 horas. Lo que nosotras sabemos, y porque así lo pidieron también muchas directoras de los centros de justicia, es que esas 8 horas eran excesivas. Se requería acortar ese tiempo porque justamente estamos hablando de una afectación a la integridad e incluso a la vida de las mujeres que son víctimas de violencia. Y otro elemento que me parece muy importante resaltar es que esas medidas de protección se les tiene que dar seguimiento. La obligación o el deber de la autoridad no cesa una vez que se han emitido, sino que la autoridad emisora tiene que verificar que efectivamente la autoridad que está encargada de su implementación lo esté haciendo. Ahí establecemos ese vínculo que tiene que existir entre la persona, entre la autoridad que las está emitiendo y la autoridad que las está implementando. Muy bien. Yo quisiera complementar con otra pregunta que me gustaría que Leti Bonifaz nos ayudara. O sea, ¿cómo se imaginan? Porque en las entrevistas que me hicieron en medios de comunicación cuando aprobamos las reformas en materia de violencia mediática y violencia digital, yo mencionaba que había que capacitar y especializar a operadores y a administradores de justicia. ¿Cómo se imaginan, Carla? ¿Cómo le vamos a hacer para que en estos ambientes, igual Leti, ¿cómo se les ocurre que vamos a hacer esto? Porque me lo decía, por ejemplo, Gaby Barketing en la XW, me decía, híjole, Malú, es que va a estar en chino. Le dije, sí, nadie nace, nos tenemos que especializar. Entonces, ¿cómo se te ocurre, Leti? ¿Cómo se te ocurre, Carla? Adelante, Carla, por favor. No, primero la doctora Bonifaz, por supuesto.
Leti, por favor. Leti. Tiene problemas mi Leti para su señal. Bueno, empieza tú, Carla, por favor. Ah, se me fueron las dos. Leti y Carla. Carla, se me hace que se saliste. ¿O qué pasó? ¿Se salió, Carla? Sí, la sacó la señal. Y a Leti está teniendo problemas. Ajá. No sé si tenemos preguntas en el chat. Por favor. Zulma, adelante. Adelante, Zulma. Muchas gracias, senadora. Bueno, ya regresó Carla, aprovechando que ya se conecta. Mi pregunta es precisamente si se establece algún mecanismo como unidad o área especializada en las instituciones de procuración o de investigación para el seguimiento a las medidas de protección o en el ámbito jurisdiccional. Esa es mi pregunta. Gracias. Adelante, Leti. Tu micrófono, por favor, Leti, tu micrófono. Ahora sí. Mira, yo creo que la labor de formación de jueces tiene la complejidad justo de, sobre todo, la primera instancia, porque a nivel del Poder Judicial Federal es mucho más sencilla la capacitación y la sensibilización. No quiere decir que sea sencilla, pero es más fácil hacerlo. Tenemos la buena noticia que salió la nueva versión del protocolo para juzgar con perspectiva de género. Se había hecho el primero desde la administración del ministro Silva Mesa. Ahora en la administración del ministro Saldívar acaba de salir ese protocolo que en términos generales aplicaría a todo lo que implica tener que considerar todas estas cuestiones que históricamente han frenado la igualdad. Se me hace que es ya un primer paso y después ir específicamente a buscar lo que queremos en cuanto a la capacitación para la violencia digital. Sobre todo, asumir que hay violencia, porque desde ahí comienza el problema. Contigo, Malú, pues empezamos a hacer mucho trabajo para que se entendiera que no solo existía la violencia física, sino la psicológica, la patrimonial, la económica. Ya ahorita se habló de la violencia obstétrica y hay como que ir agregando nuevas expresiones de la violencia, pero sobre un marco general que ya está trazado. Entonces yo creo que específicamente sí se van a tener que hacer protocolos en cada entidad federativa, en cada Tribunal Superior de Justicia, y que de nuevo el trabajo no esté separado entre la tarea de los policías y la tarea de los fiscales y ministerios públicos, porque si no se hablan esas instancias, la cuestión no avanza. Entonces, para mí, a nivel local, sí va a haber que hacer protocolos específicos con base en lo que ya se tiene de protocolos generales para prevenir la violencia y para juzgar con perspectiva de género. Muchas gracias, Leti. Quiere decir que nosotras desde el legislativo tendríamos que presentar o exhortar a la creación de los protocolos. Lo digo porque es una encomienda que nos haces y que vamos a seguirla, por supuesto. Y me parece muy bien. Leti, perdón, antes de que nos conteste la maestra Carla Michel, desde tu punto de vista, porque es una pregunta que me mandan aquí por el chat, ¿cuál es la importancia que tiene la incorporación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos en los procesos de armonización? Desde tu punto de vista, por favor. Es muy importante, pero te voy a decir cómo veo las cosas y por qué no me preocupa tanto esa incorporación. Haz de cuenta que cuando se hace una convención como CEDAW o Belén de Pará, se hacen las generalizaciones como el paraguas más abierto, si lo quieren ver así. Después hay cuestiones constitucionales, después viene la legislación y donde estamos fallando es en la aplicación última, en lo que nosotros llamamos la individualización de todas estas normas. Entonces, los estándares internacionales ya están colocados,
es algo que desde CEDAW o Belén do Pará podemos seguir desarrollando, pero para mí, Malú, el punto crítico que tenemos es ni siquiera a nivel legislativo, reglamentario y de protocolos y directo a la individualización. Es el caso concreto el que no está encontrando los mejores resultados, a pesar de que tenemos resuelto el gran paraguas, como lo llamo yo, de la Constitución y los tratados internacionales. El tema es que ninguna mujer que va a buscar acceso a la justicia se le cierre la puerta. Contigo trabajamos también en el Mujeres, que tocaran una sola puerta y no 3, 4, 5 que llevaban revictimización. Pero es muy difícil esa armonización en lo más puntual de atención a una mujer en específico. Lo general creo que lo tenemos más resuelto. Bien, muchísimas gracias, Leti. Carla Michelle, te cedo la palabra, por favor. Sí, ¿Ya muchas entró gracias. Carla? ¿O Sí, la aquí sacó? estoy. No, Aquí estoy, estás. aquí estoy. Adelante, Carla. Bueno, me parece que es muy importante para garantizar el cumplimiento, porque el problema, digamos, que claramente identificamos es que la ley garantiza una serie de derechos, pero las autoridades no necesariamente están cumpliendo con esas obligaciones que le establecen ya las leyes. La doctora Bonifaz ponía el ejemplo precisamente de el deber que se tiene de incorporar la perspectiva de género. Sin embargo, hay muchas juzgadoras y muchos juzgadores que no lo hacen, lo mismo pasa con fiscalías, etcétera. Hace unos días, la propia Secretaría de Gobernación, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, señalaba, desde que se garantizó la autonomía a las fiscalías, ahora no le rinden cuenta a nadie. Ahora no existe ningún tipo de mecanismo más que los internos, precisamente para supervisar y para verificar que efectivamente estén haciendo su trabajo, cuando la mayor parte de los casos que existen a nivel local, el problema que existe en la mayor parte de los casos de feminicidio, el problema está en las fiscalías. Sin embargo, no existe ningún mecanismo. Me parece que ahí el legislativo tiene un reto muy importante, particularmente desde el Congreso de la Unión, para establecer mecanismos de verificación e incluso de sanción de autoridades que no están cumpliendo las leyes. Ese siempre es uno de los graves problemas que tenemos. Y eso es precisamente parte de un componente fundamental de la impunidad. No hay quien supervise, no hay quien verifique que justamente estas autoridades que están obligadas a cumplir lo que la ley les establece y que paradójicamente hacen todo menos cumplir con la ley, pues estén recibiendo una consecuencia jurídica precisamente por ese incumplimiento. Entonces necesitamos fortalecer esos mecanismos de investigación y de sanción de servidoras y servidores públicos que no están cumpliendo con la ley. Sí capacitarlos, pero yo creo que algo que justamente hemos reflexionado en estos espacios en el marco del 25 de noviembre es que se ha invertido una cantidad muy importante por parte del Estado mexicano en la capacitación y no se ven resultados, no se ve que existan verdaderos cambios en los patrones y en las conductas de muchas autoridades. Y nada más me gustaría mencionar algo que preguntaba la maestra Zulma Campos sobre si en esta gran reforma se prevé la creación de una unidad o algún mecanismo de monitoreo y de seguimiento. Justamente una de las de los artículos establece precisamente el deber de crear este mecanismo de monitoreo y de seguimiento, precisamente porque en prácticamente todas las alertas de violencia de género que se han emitido, una de las recomendaciones que se ha establecido por parte de la Secretaría de Gobernación es la creación de este tipo de unidades, porque sabemos que no hay ningún tipo de seguimiento por parte de las autoridades que ordenan las medidas de protección de que efectivamente se estén cumpliendo. Entonces, sí, la respuesta es sí, sí se incluye como parte de la reforma. Antes de despedirnos, y brevemente les pido que nos respondan esto. Yo, personalmente, y esa es mía, de mí, yo creo que tenemos un gran fracaso de las fiscalías en los estados. Yo quiero saber su opinión, porque nadie les da seguimiento, no sabemos qué está pasando con los expedientes, hay impunidad, recibimos y recibimos y recibimos quejas y quejas. La secretaria de Gobernación está plagada de reclamos cuando en los estados están fracasando las fiscalías.
¿Cuál es su opinión y qué escenario ven para resolver esto? Por favor. Leti. Leti, sonido. Este es el punto de verdad más delicado en todo, en lo que yo comentaba, de cómo necesitamos aterrizar para que cada mujer se sienta protegida. No estamos logrando que cada mujer se sienta protegida. Y ahorita que hablaba Carla de las alertas terminaron uniformándose y no haciéndose específicos para el lugar. Si hay una alerta en este lugar, veamos las condiciones de ese lugar y no traigamos las mismas soluciones para Tijuana que para el puerto de Veracruz o para Chilpancingo. Entonces, bueno, pero sí tenemos una falla y tenemos que pensar de qué manera se van a implicar realmente las fiscalías. Sí hay trabajo de capacitación, pero no convencimiento. Hagan de cuenta que es, tomo el curso y regreso a hacer lo que siempre he hecho. Entonces, ¿dónde está? En el caso de los poderes judiciales, hay más esquemas de revisión y tienes, por supuesto, que saber que tu resolución puede ser revisada por alguien, y el fiscal da por sentado que le puede echar la culpa al policía, no integró bien el expediente, o después pues ya lo resolvió el juez, pero como que está en medio de una serie de, ¿cómo les diré? Pues tiene para dónde echar la bolita y se quita responsabilidad. Para mí, pongamos más el foco en las fiscalías. No están funcionando bien. Muchas gracias, Leti. Carla, por favor. Bueno, me parece que hay que abordarlo desde varios niveles. Lo primero es que necesitamos hacer una revisión de cómo están funcionando las fiscalías encargadas de la investigación de los delitos contra las mujeres. Porque lo que nosotras sabemos es que tenemos fiscalías que únicamente son una especie como de cascarón. O sea, está el espacio físico, está el cartel que dice Fiscalía para la Investigación de los Delitos, pero que no tienen los recursos necesarios. Tenemos agentes del Ministerio Público que están en esas fiscalías que tienen cada año y cada persona a su encargo más de 600 carpetas de investigación. Hay fiscales que tienen 3,000 carpetas de investigación. Evidentemente eso es imposible de manejar y es imposible que puedan actuar con la debida diligencia. Y eso tiene que ver con decisiones que se están tomando desde las titulares y los titulares de las fiscalías. Entonces necesitamos hacer esa revisión, sí generar mecanismos de supervisión, pero también a la par generar las condiciones en las que están trabajando precisamente las fiscales y los fiscales. Tenemos que entender en este país que el acceso a la justicia para las mujeres y las niñas tiene un costo y por supuesto tiene un costo económico y tienen que justamente verlo como una prioridad. Sí tenemos que fortalecer los procesos de capacitación, por supuesto eso tiene que ser permanente, pero también generar mejores condiciones laborales y de infraestructura en la que están funcionando las fiscalías. Y para eso necesitamos hacer una revisión profunda. Muchas gracias, Carla. Gracias, Carla Michel. Gracias, Leti Bonifaz. Bueno, pues vamos a concluir ya nuestro foro. Tenemos una extraordinaria presencia en las redes. Fue escuchado esto por un amplio auditorio. Qué bueno que así sea. Y bueno, pues seguimos trabajando por el logro para la igualdad sustantiva en este Senado de la República. Vamos, ya se aprobó la igualdad salarial. Se fue a Cámara de Diputados. Están por aprobarla. Ya estamos también recibiendo la minuta para la reforma constitucional en materia de cuidados, para que en la Constitución quede plasmada ya los cuidados, y nosotras ya lo recibimos, pedimos que se turnara a la Comisión para la Igualdad. Y bueno, pues sin más, Fabiola, no sé si quisieras decir algo, es que está dando de vuelta su conexión y no puedo darle la palabra porque veo que le está costando trabajo, pero si me quieres marcar, Fabiola, y con todo gusto. Aquí estoy. Muy bien, Fabiola. A ver, adelante antes de que cerremos, te cedo la palabra. Sí, bueno, yo brevemente agradecer el espacio, felicitarlos, es un gran foro, las he escuchado, estamos atendiendo de ustedes como siempre. Me encantó escuchar a todas, por supuesto,
a Leti, felicitarla, pero este relevo generacional, bienvenido el relevo, de verdad, qué hermosa Olimpia, qué manera tan clara y tan actualizada de expresar lo que sienten millones de jóvenes, me encantó. Y bueno, coincidir en el tema de que sí debemos revisar lo que está sucediendo con las fiscalías y las fiscalías especializadas. Es un verdadero caos, no tengo otra manera de decirlo, medido en términos de niveles de impunidad, de la revictimización. Bueno, ¿qué les cuento? Es una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Las traemos con marcaje personal, pero no creo que podamos hacerlo de esa manera. Hay que pensar en una reforma de gran calado que permita mejorar el funcionamiento de esas fiscalías. Es una cosa tremenda. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Felicidades, querida senadora. Gracias a ustedes por su presencia. Como lo estaba diciendo, estaba simplemente haciendo una pequeñísima reseña de lo que nos falta. Estamos por aprobar en Cámara de Diputados igualdad salarial. Acá ya aprobaremos el sistema de cuidados. Tenemos que elaborar, por supuesto, la ley. Y la alerta de género, que lo tenemos pendiente. La paridad en la administración pública también, ya nos llegaron 3 minutas. Refugios también, estamos elaborando una reforma en materia de refugios. Y bueno, pues estamos trabajando para las mujeres y las niñas, porque todas las mujeres tenemos derecho a tener derechos. Eso nos lo dijo Derrida, eso nos lo ha dicho quien nos lo ha dicho, y nos sentimos muy orgullosas y orgullosos de serlo y de ser mujeres insistencialistas. Gracias a ustedes, Leti, gracias Carla, gracias Fabiola, gracias a todo el equipo, a las senadoras que están conectadas. Zulma, muchísimas gracias. A las senadoras que pudieron participar, otras nos están siguiendo en Twitter, aquí nos están diciendo el mensaje, algunas están en votación. Y bueno, desde la Comisión para la Igualdad mantenemos nuestro compromiso. Como sabemos siempre, larga vida a las mariposas, larga vida a todas ustedes, y nos seguimos viendo en este marco de los 16 días de activismo. Por su atención, muchas gracias, y que nos vaya mejor. Sin nosotras no hay democracia. Hasta luego. Gracias.